En este vídeo vamos a presentar las segundas 10 opciones nuevas que incorpora Microsoft Project versión 2010 frente a las versiones anteriores. Por lo tanto, estas son las 10 segundas novedades de Microsoft Project 2010. La primera de ellas que queremos mencionar es la novedosa escala del tiempo, la timeline. Si bien estamos acostumbrados a tener en Project una determinada vista y en esa determinada vista una determinada tabla, observamos que en el proyecto actual en el que nos encontramos tenemos desde la ficha vista la posibilidad de activar o desactivar la escala del tiempo. La escala de tiempo nos presenta en la parte superior de la vista actual una barra termométrica, una barra cronológica en donde podemos nosotros plasmar aquellas tareas, aquellos hitos, por ejemplo, que queramos destacar visualmente de nuestro proyecto. Si, por ejemplo, seleccionamos la fase 1 y teniéndola seleccionada la arrastramos desde la zona izquierda de numeración de tareas a la barra del tiempo, al soltar habremos llevado directamente toda la fase entera, así como las tareas que lo componen y desde luego también el hito. Si solamente quisiéramos trasladar el hito de fin de fase 2, por ejemplo, a la timeline, seleccionaríamos esa tarea y arrastraríamos directamente a cualquier lugar de la barra del tiempo porque nos ubicaría ese elemento, esa tarea, en este caso ese hito, en su lugar correspondiente. De querer llevar también la fase 2, por ejemplo, arrastraríamos dicha fase a la línea del tiempo y quedaría reflejada en dicha línea del tiempo. Los elementos que tenemos en la línea del tiempo pueden ser seleccionados y manteniendo la tecla control pulsada, seleccionar más de uno, y desde la ficha formato aplicar el formato, por ejemplo, el color que nosotros quisiéramos. Vamos a aplicar un color amarillo a estas tareas. Por ejemplo, vamos a seleccionar las tareas de la fase 2 y vamos a aplicarlas un color azul. Los hitos, de la misma manera, pueden ser seleccionados y marcados en un color de relleno rojo, por ejemplo. Además de todo esto, la línea del tiempo nos ofrece una posibilidad muy interesante, que es la de poder establecer la apertura, el scope, el abarque visual de nuestro proyecto de una manera muy cómoda. Si hacemos clic en la parte inferior de la vista diagrama de Gantt, el zoom, desde la controladora que tenemos en la parte inferior, lo podemos reducir o ampliar, de modo que quizás la ampliación nos consiga no visualizar el proyecto entero, pues en este momento en la línea del tiempo aparece un controlador que desde este margen izquierdo que podemos recoger o ampliar a punta de ratón hasta este margen derecho que podemos también reducir o ampliar, podemos cambiar el ámbito visual de nuestro proyecto, permitiendo desde esta barra horizontal en la parte superior, arrastrando horizontalmente, visualizar aquella parte del proyecto que deseamos controlar en este momento. Es por lo tanto una posibilidad muy interesante. Podemos abrir el alcance visual, con lo cual estamos reduciendo el zoom, y de esa manera podemos recorrer nuestro proyecto de una manera cómoda. Si abrimos totalmente el abarque, automáticamente desaparecerá este controlador de visualización sobre la propia línea del tiempo. Si quisiéramos eliminar una determinada fase, una determinada tarea, podríamos seleccionarla y mediante la tecla de suprimir quedaría suprimida esa fase y de esa manera también seleccionando sus tareas, suprimir las tareas de esa fase. Es decir, no necesariamente tienen que estar colocadas todas las tareas de nuestro proyecto en la línea del tiempo, sino solamente aquellas cuya cronología deseamos estudiar de esta manera. Por último, indicar que si seleccionamos desde la línea del tiempo esa zona mediante un clic, mediante archivo imprimir, podríamos imprimir directamente la línea del tiempo. De otra forma, si desde la vista pertinente hacemos clic en la zona de diagrama de Gantt, si elegimos la opción imprimir, imprimiremos la vista diagrama de Gantt. Esto nos está mostrando la presentación preliminar que tenemos. En suma, trabajar con la línea del tiempo, vamos a desactivarla desde la ficha vista, escala del tiempo no, podemos tener un control extra, un control añadido sobre la visualización de nuestro proyecto en la pantalla. Otra novedad que incorpora Microsoft Project 2010 es la
de visualizar en pantalla el Team Planner, el organizador de equipo. Este nuevo modo de visualizar tanto los recursos como las tareas de nuestro proyecto nos permite asignar un recurso o una tarea de una forma muy directa y podemos así detectar y solucionar incluso las sobreasignaciones. Cuando en nuestro proyecto tenemos censadas las tareas que lo componen, así como desde la hoja de recursos de la ficha vista, también tenemos censados los diferentes recursos implicables en nuestro proyecto, si elegimos directamente desde la ficha recurso esta vista nueva llamada organizador de equipo, se nos presenta en la parte superior de la pantalla, por un lado, los recursos disponibles y en la parte inferior directamente las tareas. Simplemente con arrastrar las tareas hacia los recursos quedarán las asignaciones de esta otra y directa y cómoda manera asignadas. Vamos a arrastrar la tarea 1 directamente al recurso Miguel, vamos a asignar la tarea 3 directamente al recurso Miguel y de esa manera quedan hechas las asignaciones. Si volvemos otra vez a la ficha tarea, a la vista diagrama de Gantt, observamos que en estas dos tareas tenemos el recurso Miguel directamente asignado. Por lo tanto, esta nueva vista, que desde la perspectiva de los recursos tenemos disponibles, se llama el Team Planner, el organizador de equipo. Observemos cómo si, por ejemplo, la segunda fase, vamos a hacer doble clic en la línea de vínculo de la primera fase respecto a la segunda, tenemos una posposición de menos 2D, vamos a observar cómo hay un solapamiento en el tiempo de la primera tarea de la segunda fase respecto a la última de la fase 1. Vamos a asignar también el recurso Miguel a esta primera tarea de la segunda fase desde el organizador de equipo, con lo cual provocaremos una sobreasignación. Vamos al Team Planner y observamos cómo esa tarea 4 la vamos a asignar directamente también a el recurso Miguel. Arrastrando, vemos un solapamiento en el martes y el miércoles de la semana del 9 de abril y observamos cómo el recurso Miguel aparece plasmado en color rojo. Hay diferentes tablas y diferentes vistas en Project desde donde podríamos observar lo mismo. Simplemente lo que podríamos hacer sería asignar esa tarea directamente al recurso María y vemos cómo la sobreasignación queda solucionada de esta cómoda manera. En resumen, el organizador de equipo es una nueva forma de asignar y visualizar las asignaciones de los recursos a las diferentes tareas. Otra novedad que aporta Microsoft Project 2010 es la sincronización con listas SharePoint. Existe un sistema de trabajo en la nube denominado SharePoint o punto de compartición por parte de Microsoft, en donde podemos nosotros colocar nuestros proyectos y de un modo colaborativo asignar recursos desde diferentes puntos geográficos por parte de diferentes administradores o personas asignadas dentro del trabajo con este proyecto. Para acceder a el trabajo con listas SharePoint, deberemos acudir al menú Archivo y desde la opción Guardar y enviar observamos todo lo concerniente a esta interesante opción, pero insistimos, deberemos tener un contrato, un lugar en un servidor, en un punto de SharePoint en el que donde podamos nosotros ubicar nuestros proyectos y diferentes usuarios poder acceder a los recursos, a las tareas, a las asignaciones de una manera previamente asignada y con unos derechos previamente atribuidos. Otra novedad que incorpora Project 2010 es la posibilidad de crear archivos PDF a partir del proyecto que tenemos en pantalla. Si deseamos crear un archivo PDF a partir de la información del proyecto actual, lo que tenemos que hacer es acudir al menú de archivo y también desde la opción Guardar y enviar observar la nueva e interesante posibilidad de crear documento en formato PDF XPS. Entrando a esta opción podemos crear un archivo PDF, vamos a crearlo directamente en la carpeta correspondiente y vamos a asignarle un nombre, ejemplo. Veamos que el formato elegido en este caso es PDF.
Portable Data Format y al darle a aceptar nos va a crear con aquella parte del proyecto que nosotros elijamos, desde tal fecha hasta tal fecha, con las propiedades del documento sí o no, en suma, una serie de informaciones de nuestro proyecto, va a crear un archivo PDF en la ubicación que hemos indicado. Vamos a acudir a esa ubicación y ya en esa carpeta observar que se ha creado el archivo PDF. Doble clic, se nos abrirá y visualizaremos el archivo que podremos distribuir entre diferentes personas, colaboradores, inversores de una manera sencilla. Archivo PDF. Otra novedad que incorpora Project 2010 es la de que aparece en la cinta de opciones un nuevo elemento, un nuevo grupo informes desde el cual poder crear todos los informes. Efectivamente, desde la ficha Proyecto observamos un nuevo grupo de botones en donde se aglutina la posibilidad de comparar proyecto, de comparar la información de dos proyectos, acceder a los diferentes informes o listados que ya tenía en las versiones precedentes del programa y también un enlace que nos aterriza la información visualizada en forma de tablas dinámicas con sus gráficos dinámicos en Microsoft Excel. Los informes visuales observamos que existen de diferentes tipos bajo el punto de vista de las tareas, del uso de tareas, de los recursos y tanto llevables a información en formato Excel como de Microsoft Visio. Vamos a visualizar o activar solamente lo concerniente a Excel y uso de recursos, por ejemplo, un informe del resumen de costos y de los recursos, en este caso en un gráfico de tipo circular. En el caso de querer visualizar ese informe, observamos cómo el proyecto de Project va o lleva la información a Microsoft Excel y una vez allí nos ha creado una gráfica dinámica. En este caso vamos a cambiar entre filas y columnas. Esta gráfica no tenemos información de costos en nuestro proyecto, no tiene sentido, pero observemos que tenemos una ficha uso de los recursos en donde nos ha creado una tabla dinámica, una tabla de resumen, también llamado cubo o lab, a partir del cual se crea la gráfica que nos ha ubicado en otra hoja diferente. En suma, tenemos todos estos tipos de gráficos accesibles desde el elemento informes de Microsoft Project. Están todos ellos reunidos en el grupo informes de la ficha proyecto. Otra novedad incorporada por parte de esta versión 2010 es la mejora del copiado de imagen de pantalla. Podemos crear un copiar tanto de la línea del tiempo como del diagrama de Gantt de cara a pegarlo en diapositivas de PowerPoint, en documentos de informes escritos de Word. Con el proyecto en la pantalla, desde la ficha Tarea, observamos cómo tenemos las opciones de portapapeles. Entre ellas se encuentran las opciones de copiar. Podemos pulsar copiar, pero si desplegamos, podemos copiar una imagen. ¿Con qué información? Con la información que tenemos seleccionada para directamente pegar, por ejemplo, en un documento de Word para imprimir o para crear un archivo GIF con el contenido de esta parte del proyecto que tuviéramos seleccionadas. Las filas o tareas seleccionadas, todas las que están en la pantalla y o bien lo que se ve en la pantalla o bien en un intervalo determinado de fechas. Vamos a hacer un copiar. Vamos directamente, por ejemplo, a un documento de Word y una vez en este documento de Word, control V, pegar, vemos que nos habría pegado la imagen directamente que no hemos guardado como un archivo GIF para poderlo insertar en futuras ocasiones, sino que directamente estamos creando aquí un informe del proyecto directamente en Word y hemos incorporado partes de nuestro proyecto en forma de imágenes. Si tuviéramos visualizada en la parte superior de la pantalla, vamos a la ficha vista, la escala del tiempo. La escala del tiempo también desde su menú de contexto, botón derecho, podemos copiar esta escala del tiempo para mandarla por email para una presentación o, por ejemplo, a tamaño completo. Haciendo clic nos copiaría, nos realiza un copiar
de la timeline, vámonos, por ejemplo, a Word, y ya situados en la parte del documento de Word que quisiéramos, mediante Control V, que es pegar, nos ha pegado la línea del tiempo. Tenemos que reducirla, en este caso de tamaño, y ya podríamos proceder a editar sus características de imagen directamente desde Word. Es una manera muy sencilla de llevar información de nuestro proyecto a otros documentos o a presentaciones de PowerPoint, por ejemplo. Otra opción interesante que incorpora Project 2010 es la de insertar columnas en las tablas que estemos visualizando en la pantalla de una manera más directa que en las versiones anteriores. Cuando nos encontramos en una determinada tabla, aparecen tantos campos como columnas tiene visualizadas esa tabla, pero en la parte derecha del todo tenemos la posibilidad de agregar una nueva columna eligiendo el campo de Project que nosotros deseemos visualizar. Esto también lo podemos hacer seleccionando una columna y mediante el menú de contexto directamente insertar una nueva columna. Nos inserta una nueva columna permitiendo elegir el campo cuya información queremos visualizar. Vamos en este caso a seleccionar esa columna que habíamos insertado y eliminarla. Otro aspecto novedoso que nos encontramos en Project 2010 es la de poder customizar la cinta de opciones, el ribbon, la cinta de botones con las fichas correspondientes en la parte superior. En Project 2010 aparece en la parte superior de la pantalla la cinta de opciones con las diferentes fichas, pero es personalizable. Podemos crear nuevas fichas e incorporar a esas fichas los botones con las opciones y herramientas de Project que más nos convenga a nosotros. Yendo a menú de archivo, en la parte inferior opciones, pasamos al panel desde donde se configura Project. Concretamente, es personalizable por un lado la barra de herramientas de acceso rápido, pero en este caso la cinta de opciones. En la parte izquierda aparecerían por categorías todos los comandos de que consta Microsoft Project versión 2010. Vamos a la lista de todos los comandos alfabéticamente dispuestos y en la parte de la derecha observamos todas las fichas de que consta el programa. Podemos crear una nueva ficha. Vamos a crear una nueva ficha personalizada con un grupo de botones. Esta nueva ficha podemos cambiarla de nombre. Vamos a llamarla, por ejemplo, Gil Gambarte. Vamos a pulsar aceptar y esa ficha tiene un nuevo grupo de botones. Desde la parte izquierda podemos agregar botones directamente. Vamos a elegir uno de ellos, agregarlo directamente al grupo de botones que nosotros queramos. Ese grupo de botones incluso podemos cambiarle de nombre. Vamos a elegir un icono que lo represente, por ejemplo este, y podríamos dar un nombre, por ejemplo botones. Al pulsar aceptar vemos que la nueva ficha Gil Gambarte está creada, está activada y tiene un grupo de botones llamado botones, dentro del cual hay solamente un botón, que es el de zoom para acercar. Podríamos lógicamente elegir las acciones que quisiéramos en forma de botones e incorporarlas a nuestra nueva ficha que hemos personalizado. Tras pulsar aceptar, observamos una nueva ficha, la ficha Gil Gambarte en este caso, y en ella un grupo llamado botones con simplemente un botón. Podemos jugar con el zoom, tendríamos que haber incorporado el zoom de para alejar. Vamos a desactivar esta nueva ficha, menú de archivo, opciones, vamos a personalizar la cinta de opciones y esta ficha que habíamos agregado la vamos a eliminar. Botón derecho, vamos a quitarla. Aceptando, esa ficha desaparece de nuestra cinta de opciones, de nuestro ribbon de Project 2010. Otra novedad con la que nos encontramos en esta versión 2010 es que se ha suprimido la barra de herramientas PERT. Teníamos la posibilidad de calcular las duraciones de nuestras tareas estableciendo desde una barra de herramientas PERT que existía en las versiones 2003 y 2007 de Project
una duración pesimista, una duración optimista, una duración estimada, y mediante una ponderación de pesos que asignábamos a cada una de estas tres duraciones, se nos calculaba la duración final de la tarea. Pues bien, esta posibilidad de un cálculo que podemos hacer manualmente, que existía en estas versiones anteriores, ha sido suprimido de la versión 2010 de Microsoft Project. Por último, en este recorrido de las 20 novedades de Microsoft Project 2010, nos encontramos con que existe una cómoda posibilidad de realizar filtros y ordenaciones directamente en la tabla que tengamos visualizada en la pantalla. Desde la tabla correspondiente observamos unos triángulos que nos permiten desplegar y ordenar respecto a esa tarea, así como establecer filtros directos o filtros semi-avanzados desde las diferentes opciones que se despliegan desde el grupo filtros. Podemos borrar todos los filtros si nosotros filtramos y visualizamos solamente las tareas de la fase 2. Al pulsar aceptar, observamos cómo solamente se despliegan las tareas de la fase 2, vamos desde la ficha tarea, vamos a desplazarnos a esa tarea y también podemos observar cómo en aquellas columnas, en aquellos campos por donde hemos realizado una operación de filtrado, el triangulito se convierte en un embudo. De esta manera, desplegando, podemos borrar todos los filtros realizados para ese campo, para esa determinada columna. Como conclusión, por lo tanto, decir que este nuevo entorno de trabajo es al que tendremos que acostumbrarnos a trabajar directamente a partir de ahora. Project 2010, la nueva interfaz y sus nuevas posibilidades.